XEUN 860 de AM, el alma mater del cuadrante. El mundo vive en tus oídos. 96.1 FM, Radio UNAM. Hola, pues estoy en la exposición El Radio en México, que está en el Museo Franz Mayer, y estoy con Gustavo Sánchez, quien también es coleccionista de esta maravillosa exposición. Trae muchos radios, sobre todo de transistores, y nos va a contar un poco algunos de los radios que trae. Hola, buenos días. Mi nombre es José Gustavo Sánchez González y bueno, yo participo en esta exposición con puros radios de transistores. Mis compañeros son los que mayormente coleccionan los radios de bulbos y yo me he especializado en transistores. Y bueno, para mí es importante y me empezó a gustar esta parte de los transistores porque es un punto de inflexión en la historia muy importante. Cuando comenzó la era del estado sólido, pues uno de los primeros dispositivos comerciales que empezaron a utilizar los transistores fueron los radioreceptores. A ver, para el público, cuéntanos qué es eso de los transistores. Bueno, mira, los transistores no son más que unos dispositivos que venían a sustituir a los bulbos. Casi todos, bueno, los que son de mi generación y anteriores se recuerdan que los bulbos eran unas ampollas de vidrio que generaban mucho calor, consumían mucha potencia. Al inventarse los transistores, que es un símil del bulbo, pero en estado sólido, esto es un cristal encapsulado con un consumo de energía mínimo y un rendimiento mayor a un bulbo, y comenzaron a sustituir a estos. Ok, a ver, vamos aquí por la exposición y veo algunos radios. ¿Estos son de los que tú traes? Sí, mira, todo lo que es la línea de 1920 a 1950, en donde tenemos ejemplares, porque esta línea del tiempo empieza desde 1873. En 1920 pues estamos viendo radios de bulbos menos evolucionados, un poco más ortodoxos. Ya para los 30 tenemos radios de capilla, tenemos otros tipos de radio ya con un sistema nuevo, y así nos vamos a los 1940 y 1950, que fueron las épocas de oro del radio de bulbos. Ya para mediados de 1950, en el año de 1954, sale al mercado el primer radio de transistores, que es el Regency TR1, en noviembre de 1954, que tenemos dos ejemplares por aquel lado que ahorita los pasamos a ver. Entonces empezamos a sustituir ya los radios de bulbos. Este todavía es un radio de bulbos portátil, pero es de bulbos. Y luego ya viene la era del estado sólido. Esto ya es un radio de estado sólido de transistores. Este es italiano, es un SNT fabricado en Milán. Y luego ya casi vemos en la línea 1970, pues ya vemos un radio de transistores de esa época, en donde ya a partir prácticamente de mediados de los 60, un poquito antes, se empieza a masificar ya la fabricación, a abaratarse los costos, y ya el gran público puede tener acceso a todos los radios de transistores. Y finalmente pues llegamos a los dispositivos modernos, ¿no?, que conocemos nosotros, reproductores de música. En los 60s estos radios de transistores parecían algunos como lonchera, ¿no? Era como para que te los llevaras de un lado a otro. Tenían pilas, supongo, ¿no? Así es. Bueno, este es un poco grande, el que le llamaban la lunchbox, pero tenemos otros ejemplares ya pequeños. Empezó a miniaturizar ya a mediados, entre 1956 a 58, ya fue cuando se empezaron a hacer radios de transistores verdaderamente de bolsillo. No, los tamaños de lonchera tampoco desaparecieron porque eran muy convenientes para el hogar o para que te los llevaras al campo, los escuchara varias gente, pero el portátil individual era el que tenía mayor importancia. Ok, si quieres vamos para acá, ¿no? De este lado, esta es la colección. ¿La coca y el perrito también son tuyos? Sí, pero mira, estos son los más importantes. Mira, este es el Regency TR1, es el primer radio de transistores que salió al mercado en 1954. El primer radio de transistores comercial. Este color que tenemos, que es un color marfil, y este color café que está por acá, esos son los primeros radios. Y
Posteriormente, junto a este Regency TR1, tenemos un Royal 500, que es el primer radio de transistores que fabricó la Zenith. La Zenith tenía muchísimos años ya fabricando radios de bulbos, pero debuta con el radio de transistores Royal 500 en 1955, un año después de que salió el Regency. Y en esta vitrina pues podemos observar una serie de ejemplares ya muy interesantes. Si podrás ver, tenemos desde tamaño lonchera, como tú no lo habías mencionado atinadamente, a radios de bolsillo horizontales, no tan de bolsillo, pero ya muy pequeños, y radios de bolsillos, como por ejemplo ese Toshiba, tenemos ese Global rojo muy bonito, tenemos ese Sony TR610 color negro, que ese es un radio que fabricó la Sony en 1957 y es el primer radio de transistores considerado verdaderamente de bolsillo por su tamaño. Todos los demás eran un poco más grandes, si tú te fijas. Ese es el primer pequeño que se fabrica, es un ejemplar muy importante en esta historia de la radio de los transistores, por el cual la Sony recibió un premio en Japón y de ahí sirvió de base para muchos otros fabricantes de radios de transistores. Muy bien. ¿Ese es tuyo? Los de transistores, sí, este es un barco de vela, ese es de Armando Pous, es un ejemplar muy bonito. Por ahí tenemos el año de fabricación de este. 46, ¿no? Ajá. No, sí, 46. Y son radios muy bonitos, que aparte de tener la función de entretenerte en tu casa, pues tenían un aspecto para que pudieras tú tenerlo como algo que constituyera tu hogar, como una pieza más de tu hogar, de la intimidad del hogar. Algo decorativo, ¿no? Exactamente. Puede ser un centro de mesa o puede estar en una al lado de un florero, una cosa así, ¿no? Exactamente. Es un barco muy bonito. Sí, es un barco radio. Todos estos... Un radio pirata más bien. Así es un radio pirata. Bueno, ahora pasamos a esta parte. Esta parte de los radios de transistores o este tipo es conocido como novelty o radios de novedad, ¿verdad? Tenemos varias figuras, tenemos catarinas, tenemos ranitas, perros, osos, etcétera. Son unos radios muy bonitos y muy curiosos. Y aquí ya estamos en la década de los 70s, en donde hubo un florecimiento del diseño en el radio. ¿Y quién inició con este rollo de hacer este tipo de radios ligados a la mercadotecnia, ¿no? Porque ahí hay una de Coca-Cola y luego hay uno de Radio Shack. ¿Sabes cómo surgió este afán por hacer radios de alguna manera souvenirs, ¿no? Que era propaganda de las compañías. Sí, mira, en realidad los detalles no los tengo, pero esto se vino haciendo este tipo de mercadotecnia desde la época de los radios de bulbos. Tenemos muchos ejemplares como el barco que ya vimos, la cantina, algunos otros radios que se hacían con fines de publicidad para ciertas empresas, de regalo para sus empleados, etcétera, etcétera. Y cuando viene la época del transistor, bueno, pues esa tipo de mercadotecnia pues continúa y se hace inclusive mucho más fuerte porque ya para los años 60 se pueden fabricar radios de transistores de un costo muy accesible. Entonces había empresas que los mandaban a fabricar o comprar y los regalaban a sus empleados o como un souvenir por, no sé, si compraste un refrigerador o algo por el estilo. Muy bien. A ver, Gustavo, y acá hay una propaganda interesante, ¿no? Sesentera. Para las madres, para el 10 de mayo y las madres. ¿Qué nos puedes contar? ¿Tú tienes algo que ver con estas? No, pero es una publicidad muy bonita y muy característica de la época, en donde pues tú podías ver qué tipo de radio había y cuál era el que se adaptaba más a tu estilo de vida, a tu forma de vida, a tu hogar, qué uso le ibas a dar, si iba a ser en tu hogar, si lo ibas a llevar al campo, etcétera, etcétera. Entonces te daban todas las opciones. Como ves, aquí hay de todas las opciones, tanto de bulbos como de transistores, porque esta parte son de transistores y los demás son de bulbos. Entonces era de acuerdo a lo que tú querías y obviamente también había radios de alta calidad
y que si tú tenías el poder adquisitivo, pues podías comprar para tener un mejor sonido, un mejor durabilidad de tu radio o algunas funciones, no sé, un reloj, un despertador, etcétera. Bueno, Gustavo, pues muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras contar ya para despedirnos? No, nada más el agradecimiento al Museo Franz Mayer por esta oportunidad de presentar nuestra colección, el interés que tenemos nosotros como coleccionistas, que este tipo de dispositivos no se pierdan en el tiempo, hay una historia atrás de ellos y de hecho lo que tenemos ahora en el presente, en la actualidad, toda la modernidad, pues viene de esa tecnología que ahora se ha miniaturizado, tenemos equipos súper potentes en nuestra palma de la mano y eso empezó con la invención del transistor. Pues muchas gracias. No, gracias a ti.